Hola, esta es la resolución del caso práctico correspondiente al 30 de abril del 2020 para la Universidad Nacional de La Matanza. El tema que tenemos para analizar en el día de hoy es responsabilidad de los cónyuges frente a sus acreedores y recompensas que eventualmente puedan surgir de la misma cuestión. El caso que tenemos para analizar es el siguiente. Juan y María han contraído matrimonio y no han optado por ningún régimen patrimonial. Juan es abogado y ejerce su profesión, y María es empleada administrativa en una empresa. Sus bienes son una casa heredada por María, un departamento adquirido por Juan luego de celebrado el matrimonio, donde viven ambos con el hijo menor, una camioneta comprada por María luego de celebrado el matrimonio, un auto comprado con Juan luego de celebrado el matrimonio por el producto de la venta de una lancha que le había donado su padre, y durante la vigencia del matrimonio se han delegado las siguientes deudas. Deudas por expensas, correspondiente al departamento donde vive la familia, alimentos que Juan le adeuda a un hijo menor de edad habido del matrimonio anterior, deuda del taller mecánico por el cambio de correas de distribución del auto y de la camioneta, sumas que María debe abonar a un tercero con motivo de un juicio de daños y perjuicios por el que resultó condenada. Indicar cuáles son los bienes que podrá ejecutar cada acreedor. Muy bien, para resolver este caso tenemos varias cuestiones a analizar. Como les explicaba en el video anterior, la gestión determina la responsabilidad. Es decir, si uno de los cónyuges administra alguno de los bienes, le corresponde responder con esos bienes frente a sus acreedores. El principio general, como dijimos, es la responsabilidad separada. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta con qué bienes responde cada cónyuge frente a sus acreedores? Bueno, la mejor manera de hacerlo es a través de este cuadro. Van a poner en una columna los bienes que hay en juego. En nuestro caso, ¿cuáles son? La casa heredada, los alquileres de la casa, el departamento, que es la vivienda familiar, una camioneta, un auto, los honorarios de J y los sueldos de M. ¿Quién gestiona esos bienes? Recuerden que la gestión sigue a la responsabilidad, o la responsabilidad sigue a la gestión. Entonces, la casa, ¿quién la heredó? María, es ella quien la administra. Los alquileres de la casa, como son una consecuencia del principal, también son administrados por ella. El departamento fue comprado por Juan, por lo tanto él lo administra en un 100%. La camioneta es una camioneta que compró María y ella la administra. El auto lo compró Juan, por lo tanto lo administra él. Y Juan administra sus honorarios y María administra su sueldo. ¿Cuáles son sus acreedores? Bueno, el primer acreedor que aparece aquí es el acreedor por las expensas del departamento. ¿Esta deuda encuadra en qué artículo? Bueno, encuadra en el artículo 461 del régimen primario. ¿Qué establece el artículo 461 del régimen primario? Una obligación de tipo solidaria. ¿Solidaria en qué caso? En aquellos casos en los cuales la deuda haya sido contraída para atender a las necesidades del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos. En este caso, pagar las expensas es naturalmente una necesidad del hogar, razón por la cual sobre ella responden ambos cónyuges solidariamente. Entonces es fácil ahora. ¿Responde María con la casa heredada? Sí. ¿Responde con los alquileres de la casa? También. ¿Responde con la camioneta? También. ¿Responde Juan con el auto? También. ¿Responde Juan con sus honorarios? También. ¿Y con sus sueldos? También. En estos dos últimos casos, como tienen naturaleza alimentaria, no se puede embargar más de que el 20% de ellos. Donde es discutible que respondan es con el departamento. ¿Por qué? Porque el departamento es la vivienda familiar y el artículo 456, último párrafo, establece que la vivienda familiar es inejecutable por deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges durante la vigencia de la comunidad, siempre y cuando, siempre y cuando la deuda haya sido, mejor dicho, salvo que la deuda haya sido contraída por ambos. Y no establece ninguna excepción. Y en este caso, ¿quién tomó la deuda? Juan, que es el dueño del departamento. Entonces, en principio, este departamento no respondería por las deudas por expensas. ¿Por qué lo puse ahí como discutible? Porque hay un sector de la doctrina que sostiene que a este último párrafo del artículo 456 se le aplican las normas de la protección de la vivienda del artículo 250 y siguientes del Código Civil y Comercial, que establece que la deuda de expensas está excluida del régimen de protección de la vivienda familiar antes llamado del bien de familia, razón por la cual lo marqué como discutible. El segundo supuesto son los alimentos que
Juan le debe a un hijo de una unión anterior. Y aquí también se aplica el artículo 461 porque son alimentos que se tienen para el sostenimiento de los hijos, ¿sí? Sean comunes, sean de alguno de ellos. Entonces, siendo una responsabilidad solidaria, la respuesta es exactamente igual que la anterior, con la salvedad del departamento del cual yo hablaba. El tercer supuesto, o el tercer acreedor, es el taller mecánico. Esta deuda está en el artículo 467, o sea, no es necesidad del hogar arreglar el auto ni sostenimiento y educación de los hijos comunes. Más sí es reparación de bienes comunes, porque el artículo 467 contiene una excepción, ¿sí? Esa excepción rige para la camioneta, no para el auto. La camioneta, ¿por qué rige para la camioneta? Porque es ganancial. En cambio, el auto es de carácter propio, pero lo compró con una lancha que le habían donado, razón por la cual ahí hay que hacer una diferencia. Entonces, ¿responde María por los arreglos de la camioneta? Sí, porque es de su titularidad. ¿Y por los arreglos del auto? No, porque ella no está obligada al pago de los arreglos del auto. ¿Responde con los alquileres? Exclusivamente por la camioneta, no por lo del auto. Con el departamento ya vimos que no, por la camioneta responden ambos, por el auto solo responde Juan, y los honorarios de J se aplican a la deuda del auto y los honorarios de M a la deuda de la camioneta. Y el último supuesto era un supuesto de daños y perjuicios. Los daños y perjuicios no están en ninguna de las tres excepciones, razón por la cual solo responde el cónyuge que contrajo la deuda y con los bienes que administra. Entonces, ¿con qué bienes responderá María? Con la casa heredada, con los alquileres de la casa, con la camioneta y con sus sueldos. Quedarán afuera de la responsabilidad los honorarios de J, su auto y el departamento. La segunda pregunta está relacionada con las recompensas. Los artículos 489 y 490 definen. El 489, cuáles son las deudas a cargo de la comunidad, es decir, las que deben ser atendidas con bienes gananciales. Y el 490, cuáles son las deudas que deben ser atendidas con bienes propios, ¿sí? En nuestro caso, Juan abona con bienes gananciales provenientes de su profesión todas las deudas indicadas precedentemente. Caso en el cual habrá recompensa. Repasemos los casos, ¿sí? El primer caso, deudas con empresas, por expensas. Las deudas por expensas son a cargo de la comunidad de gananciales. Artículo 489, inciso A, perdón. Razón por la cual, si fueron atendidas con bienes gananciales, no generan recompensa. Los alimentos, el inciso B del artículo 489 establece que los alimentos que cualquiera de los cónyuges están obligados a dar deben ser atendidos con bienes gananciales. Fueron atendidos con bienes gananciales, no generan un derecho a recompensa. La deuda por el taller mecánico en los cambios de correa. Se trata de actos de conservación de bienes propios y gananciales que también están incluidos en el artículo 489 y al haber sido atendidos con bienes gananciales no generan de recompensa. Sí genera recompensa, en cambio, el pago con bienes gananciales de la deuda de daños y perjuicios, porque el artículo 490, inciso E, establece expresamente que las obligaciones que se contraigan por delitos o cuasi delitos deben ser atendidas con bienes personales, en este caso de María. Si fueron atendidos con bienes gananciales, generan un derecho a recompensa a favor de la comunidad. ¿Cómo se dan cuenta si la recompensa procede o no? Mediante la siguiente regla mnemotécnica. Si se utiliza dinero ganancial para pagar una deuda común, no hay recompensa. Si se utiliza dinero ganancial para pagar una deuda personal, sí hay recompensa. Si se utiliza dinero propio para pagar una deuda personal, no hay recompensa. Si se utiliza dinero propio para pagar una deuda común, sí hay recompensa. Muchas gracias.